Macrameros y macrameras, bienvenidos a Mock Macramé. Les saluda Selene y hoy estaremos haciendo este hermoso plant hanger, soporte de macetas, macetero. Es un patrón que es mucho más fácil de lo que se ve. La verdad es que solo prácticamente utilizamos un nudo para hacer este patrón. Aparte del nudo mágico, o sea, 2 nudos, y la verdad es que es un patrón que es muy bonito. Estaremos utilizando cuerda de 4 milímetros, así que sin más, ¡comenzamos! Y vamos a tomar nuestra cuerda independiente y vamos a formar un nudo sencillo solo para sujetar la cuerda. Ahora vamos a estar formando nudos festón. Vamos a pasar la cuerda por enfrente y por detrás y a través del bucle. Y esto es lo que estaremos haciendo para formar el aro de nuestro soporte de plantas. Vamos a apretar bien y vamos a continuar formando nuestro aro. En principio este nudo se puede torcer, pero como ves yo estoy apretando bien para que se mantenga firme y no se mueva. Una vez finalizado nuestro aro, vamos a hacer un nudo mágico para juntar todos nuestros grupos de cuerda. Vamos a hacer un bucle de la forma que ves en pantalla y vamos a empezar a hacer movimientos envolventes alrededor de nuestro grupo de cuerdas. Por último vamos a abrir nuestro bucle y vamos a pasar nuestra cuerda a través y vamos a tirar de ambos extremos. Vamos a cortar y con nuestra misma tijera vamos a ayudarnos para esconder los hilos que hayan quedado sueltos. Vamos a tomar 4 cuerdas y vamos a tomar nuestra tercera cuerda desde la izquierda. Y esa será nuestra cuerda guía. Vamos a empezar a formar nuestros rombos o diamantes. Vamos a pasar la primera cuerda por enfrente, por detrás y a través del bucle. Vamos a repetir una vez más este mismo paso. Vamos a pasar la cuerda por enfrente, por detrás y a través del bucle. Vamos a tomar la siguiente cuerda y vamos a repetir el mismo paso. Ahora vamos a tomar nuestra cuerda guía, que es la cuerda con la que hemos tejido anteriormente, y vamos a repetir los mismos pasos para formar nuestro nudo festón doble. Pasamos la cuerda por enfrente, por detrás y a través del bucle, solo que esta vez del lado derecho. Y para terminar de formar nuestro rombo vamos a pasar la cuerda guía hacia el centro para formar el rombo y lo mismo del otro lado. Y ahora vamos a unir nuestro rombo con un nudo festón doble. Voy a tomar el lado que esté más cortito de cuerda y voy a formar el nudo festón doble. Y voy a hacer una fila entera de estos rombos. Creo que me han salido un total de 5 rombos. Vamos a terminar de formar nuestra primera fila de rombos
Como ves, ahora mismo no están unidos los rombos. En la siguiente fila vamos a unir nuestros rombos. Ahora vamos a tomar 2 cuerdas de un rombo y 2 cuerdas de otro rombo. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho al principio. La tercera cuerda desde la izquierda será nuestro hilo guía y vamos a seguir tejiendo nudos festón doble formando nuestros rombos. Vamos a continuar haciendo lo mismo que hemos hecho anteriormente. Vamos a tomar 2 cuerdas de cada lado y vamos a continuar tejiendo nuestros rombos. Y esta es la dinámica que estaremos siguiendo para unir todos nuestros rombos y hacer esa forma circular o de tubo. Una vez finalizadas nuestras 5 filas de rombos, vamos a formar nuestra red para nuestra maceta. Vamos a estar formando rombos y me voy a estar ayudando de una pinza para sujetar las cuerdas y que quede lo más uniforme posible. Vamos a tejer un rombo de la misma forma que hemos hecho al principio. Nos aseguramos de que estamos dejando los rombos a la misma altura todos. Y una vez hemos terminado nuestra primera fila de rombos, vamos a tejer una segunda fila de rombos alternos con nudos festón doble de la misma forma que has hecho al principio. Ya por último solo nos queda terminar nuestro macetero con un nudo mágico de la misma forma que hemos hecho al principio del vídeo. Vamos a tomar nuestra cuerda independiente y vamos a hacer un bucle y vamos a empezar a hacer movimientos envolventes con nuestra cuerda, apretando muy firmemente, y básicamente ya tenemos nuestro soporte de plantas. Solo nos queda cortar los flecos del final y así nos ha quedado nuestro soporte de plantas con patrón de diamantes. Espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad. Si es así, te invito a que te suscribas, a que actives las notificaciones para estar atento o atenta a las novedades del canal, y pues compartir el contenido con alguien que le pueda venir bien. Y si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, te invito a que me dejes un mensaje. Así que nada, me despido de ti y nos vemos en la próxima. Bye.